la dinámica, entonces pues la cambiamos. ¿Estamos claros? Sí, señor. Lo normal de cualquier profesor normal es que dicte su clase asumiendo que todos los conocimientos de los semestres anteriores ustedes lo tienen claro. Eso es lo normal, porque por eso lo vieron en 3 semestres antes para no tener que repetirlo en el 4º semestre. Lo anormal de profesores no normales como yo es que si necesito un conocimiento del semestre anterior o de los semestres anteriores, lo traigo, lo repaso, lo explico, lo entienden y ahora me devuelvo a mi curso de 4º semestre. Eso sería lo anormal. ¿Por qué? Porque es que estar trayendo los conocimientos de atrás para recordártelos, pues me quita tiempo de mi materia. Eso está claro para todos, ¿sí o no? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, profe. Eso. Entonces ustedes tendrán que decirme si lo quieren normal, para que rinda, o si lo quieren así como medio anormal, así no rinda tanto. Déjenme hablarle un toquecito más duro porque no escucho. Normalmente los estudiantes pegan para ese lado normal, pero es que nunca falta el que no está satisfecho con nada y entonces va a poner la queja de que yo me la paso es repasando temas que ya él sabe. Entonces, cuando yo pacto con ustedes, es que si se comprometen, entonces nos vamos con esa y no hay forma de quejarse. ¿Estamos? Estamos en todo. Usted sabe que nunca. Sí, porque es que cada semestre siempre me aparece un personaje. No, es que este man, la mitad de la clase la pasa es hablando de cosas que ya yo sé, entonces siento que estoy perdiendo el tiempo y entonces eso no está bien. Porque si... Una pregunta, profesor. Profesor. Dime, que aquí estoy. Si la clase es anormal, entonces digamos que, pues, usted está diciendo que no va a rendir tanto, entonces digamos que llegamos al día del parcial y no se alcanzó a ver un tema del primer corte, ¿eso igual lo pregunta o qué? Bueno, yo te cuento que en lo que llevo en la universidad, y te estoy hablando de 21 años, normalmente siempre me han hecho dictar clases anormal y siempre los temas se dan completicos. O sea, algunos me dicen que Dios está conmigo porque hace que el tiempo me rinda muchísimo. Entonces no se diga más. Sí, o sea, yo con eso no tengo problema. Lo que es hasta primer parcial, eso siempre se da sin tener que atropellarlos y cosas así, no. Sino que tengo estrategias pues para que las cosas se fluyan y rindan. De hecho, mira que es un distractor. La normalidad es un distractor en tiempo. ¿Ustedes entienden lo que quiero decirles? ¿No? ¿Cierto que no? Listo. Pareciera que yo pierdo tiempo recordándote el pasado. Pero cuando yo te recuerdo el pasado y tú logras recordarlo o entenderlo por fin, entonces cuando me meta en lo mío, eso me rinde como un berraco. Y me rinde porque estás entendiendo. ¿Me hago entender? Pero resulta que cuando yo no recuerdo el pasado, intento avanzar en lo mío y preguntan y preguntan y preguntan y preguntan y no me rinde nada. ¿Ya me entienden o no? Sí, profe. Entonces, es claro que sí, pareciera que yo pierdo tiempo aquí, pero mentira, el tiempo que pierdo aquí lo recupero cuando explico, porque como ya entendiste lo que yo necesito que tenga en tu cabeza, entonces esto fluye y me recupero. Esa es la dinámica.
Listo, entonces, eso quedó claro. O sea, lo que dice el compañero es que yo pregunto, para que nos ubiquemos, ¿hay aquí alguien de décimo? ¿De noveno? Sí, profe, Sí, yo. profe. Profe, Eso, acá. entonces, con todo respeto me voy a referir a ustedes sin ofenderlos ni nada, o sea, con mucho respeto. Cuando tú estás en noveno y tu última matemática la viste en tercero, significa que pasaron muchos semestres en donde lo que aprendiste aquí muy bien, ya no lo practicaste durante mucho tiempo y entonces aquí te va a costar un toquecito de trabajo. Afortunadamente esto es como la bicicleta. O sea, una vez que arrancas, te pegas 2 costalazos, pero ya después te equilibras y le das con duro. ¿Entendés? Eso es lo que dice el compañero. Entonces, cuando yo me pongo a recordar todos los conocimientos pasados, pues les estoy ayudando a refrescar para que puedan andar más suave en el recorrido de las ecuaciones. Listo, entonces, si no hay más preguntas, yo arranco con toda. ¿Preguntas? Hola. No, profe, ninguna. Listo, entonces, yéndonos al pasado, porque cogimos la parte como anormal, en primer semestre, en algún momento, el profesor debió decirles, dada la función 5x al cubo más 2x cuadrado menos x más 1. O de pronto, él debió escribirla como f de x igual a 5x al cubo más 2x cuadrado menos x más 1. ¿Por qué? Porque allí debieron enseñarte que y es una función de x en este caso. O sea, lo que te está intentando decir el profesor es que una función tiene 2 tipos de variables. Mira, tiene la variable que aquí están llamando y, pero también tiene la variable que están llamando x. ¿Estamos claros hasta ahí? Una de las 2 variables, y este concepto me meto por aquí porque necesito que ustedes tengan claro, en una función, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces, para que recordemos eso bien bacanito y rapidito, ustedes en algún momento de su vida, así sea en el bachillerato o en primer semestre, debieron ponerlos a tabular una función. Yo les pregunto, si la función es esta, ¿qué ponían ustedes aquí? ¿X o Y? Eso, ponían aquí X y acá ¿qué ponían? Ponían Y o podían poner f de X, porque es claro que aquí, disculpen que esto se movió, Y es f de X. Pregunta entonces, ¿ustedes a cuál de estos dos le daban valor primero, a la X o a la Y? A la X. A la X. Entonces uno dice cuando X vale 0, y entonces si tú dices que X vale 0, estás diciendo que esta X que te estoy mostrando acá arriba vale 0. Razón por la cual entonces tu profesor de primer semestre te debió decir que estás buscando f de 0. Porque aquí había una X, pero tú acabas de decir que esa X vale 0. ¿Me están entendiendo o no? Sí, profesor. Sí. Y entonces, ¿tú qué hacías? Evaluabas ese valor en la función. O sea, 5 por 0 al cubo, más 2 por 0 al cuadrado, menos 0, más 1. Hacías la operación y eso te entregaba una respuesta que en este caso es 1. Ese 1 lo colocabas aquí y así hacías cada uno de estos. Después, el profesor te decía que graficaras. Y entonces esto se te convertía en la coordenada de un punto. O sea, 0 en X, míralo, 0 en X y 1 en Y. Entonces tú decías 0 en X, 1 en Y, el punto es este. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Señor. Señor. Mayores, entonces de pronto ya no vas a encontrar el 0,1. Acá uno de pronto es más elegante y dice f de 0 es igual a 1. Esto que está aquí es exactamente esto que está acá. ¿Quieres ver que es cierto? Míralo. Voy a traerme esto para acá abajo. Mira, la Y es esta
El igual es este y el f de x es este de aquí. Y entonces míralo, la y es 1, míralo aquí. El igual es el igual. La f es la f. Los dos paréntesis son los dos paréntesis. Entonces, ¿cuánto vale x? 0. Perfecto. Entonces, o tú encuentras en el libro 0,1 o de pronto vas a encontrar f de 0 igual a 1. Tienes que entender que estas dos cosas significan exactamente lo mismo. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, si regresamos a la base de datos, y ojo aclaro, estoy en una clase de matemática fundamental porque necesito que tengan esos conceptos. Si nos vamos a la tabla de datos y a mí se me da la gana de decir que a mí el 0 no me gusta, pregunta, ¿puedo cambiarlo? Sí. Sí, obvio. Entonces, yo quiero que valga 1. Pero, ¿qué va a pasar con este? ¿Va a cambiar, no? Va a cambiar. O sea que, pregunta, ¿quién depende de quién? ¿La X de Y o la Y de X? De X. Ah, o sea que ya tenemos el primer conocimiento. Este es la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque su valor de la función depende del valor que asuma X. O sea que X es la variable independiente. En una ecuación diferencial siempre tendrás que saber cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente en la expresión que te doy. ¿Algún problema hasta ahí? No. Ninguno, profe. Listo. Entonces avancemos un toquecito y vámonos un recorrido por cálculo 1. Resulta que cuando entraste a cálculo 1, el profesor, bueno, listo, te dio límite, te dio continuidad para poder decirte que la derivada era un límite y entonces te enseñó a derivar por fin. Y debió decirte que por favor le derivaras esa función. ¿Alguien recuerda cómo se deriva eso? ¿Vale? 15x al cuadrado más, Más 4x. eso, más 4x menos 1. Y entonces ese profesor debió ponerte a derivar, hermano, todas las funciones que quiso y tú enseguida aprendiste a derivar a lo bien. Pero después de que te enseñó a derivar, él te debió enseñar a diferenciar. Entonces te recuerdo, la diferencial de una función no es más que el producto de dos cosas. Primero, de la derivada y segundo, de la diferencial. O sea, la diferencial de una función es el producto, míralo, entre la derivada de esa función y su diferencial de la interna. Razón por la cual entonces, si yo quiero encontrar la diferencial, mira, voy por aquí, de esta función y, o sea que ya dije esto, eso sería igual a la derivada de esa función. ¿Qué pongo aquí? 15x al cuadrado más 4x menos 1 multiplicado por la diferencial. Y entonces el profesor debió ponerle uno que otro taller de diferenciales porque ya tú sabías derivar, entonces era el producto entre la derivada y la diferencial. Y cuando ya tú sabías diferenciar, entonces el profesor debió enseñarte a integrar. Y debió enseñarte así como la suma se anula con la resta y el producto se anula con la división y la raíz se anula con una potencia, la integral anula una diferencial como la diferencial anula una integral. Eso debieron aprenderlo en ese momento. Entonces lo que te quiero decir es que si yo encuentro una integral y una diferencial, ellas se van a anular y me van a soltar la función. ¿Y se acuerdan cómo se integra esto? 15x sobre 2. 15x al cubo sobre 3 Sobre 3. más 4x cuadrado sobre 2 Sobre 2. menos x más c. Y si recuerdan cómo se simplifica, entonces se van a dar cuenta que y finalmente es, dale, 5x al cubo más 2x cuadrado menos x más c. Aquí está.
¿Alguien está enredado hasta ahí? ¿Voy muy rápido o vamos bien? Vamos bien. Vamos bien, profe. Listo, entonces, si de pronto me acelero, porque ya se dieron cuenta por el acento que yo soy paisa. No, mentira, yo soy costeño y los costeños a veces hablamos muy rápido. Entonces usted me dice, profe, baja la velocidad, entonces ya yo me regulo. Pero hasta aquí vamos bien, ¿sí o no? Sí, profe. Listo. La buena noticia para ustedes, muchachos, y voy a borrar algo, pero recuerden que aunque yo lo borre, ustedes van a seguirlo bien. Voy a borrar los símbolos de integral. Pero recuerden que para llegar de aquí a acá nos tocó integrar. Cuando yo les pregunte qué hicimos de aquí para llegar acá, ¿qué me van a contestar? Eso. La buena noticia es que esto que voy a encerrar aquí, esto que quedó encerrado en ese rectángulo, son ecuaciones diferenciales. Siempre que tú le decías, profesor, mira, me dio esto, le estabas entregando al profesor una ecuación diferencial. Lo que pasa es que uno en cálculo 1 no puede decirle al pelado, te entrego esta función, encuéntrame la ecuación diferencial de ella, porque pues obvio, él tiene en su mente claro que la ecuación diferencial es algo como de bien arriba, entonces ¿cómo le van a poner eso? Entonces, pero con honestidad te puedo decir que esto que está aquí son ecuaciones diferenciales. ¿Hasta ahí está claro? Profe. Listo. Entonces, miren que vamos a entrar a un curso de ecuaciones diferenciales, pero vamos a entrar a un curso de cosas que ya ustedes conocen. Lo que pasa es que antes el profesor te entregaba esta función y te pedía esta ecuación diferencial. Este curso va al contrario. Yo te entrego esta ecuación diferencial para que tú me encuentres la función de donde la sacaron. ¿Ya entendieron el mensaje? Ahora yo te pregunto, si esto que está aquí es una ecuación diferencial, ¿qué le hicimos a esta ecuación diferencial para encontrar la función? Integrala, ¿no? La integramos, correcto. ¿Qué significa? Que vamos a pasar 16 semanas yo entregando ecuaciones diferenciales y ustedes integrando para buscarme la respuesta. Entonces aquí nace la primera inquietud. ¿Sabes integrar bien? Porque es la única forma de llegar a la respuesta. Ah, profe, la verdad yo no aprendí a integrar bien. Listo, esta noche bájate unos videos de integrales y empieza a maciar. Porque mira que para resolver esta ecuación diferencial yo solo integré y llegué a la respuesta. ¿Estamos claros? Alguien me dirá, profe, yo para integrar sí soy un mago. Listo, bacanísimo porque la vamos a pasar súper chévere. Porque es que tú integras y llegas a la respuesta. ¿Pregunta hasta ahí? No, profe. Listo, entonces avancemos un poco. Yo quiero que comparen esta función que fue con la que arranqué la clase con esta función que fue la que me entregó la solución de la ecuación diferencial. ¿Qué diferencia ven? En una hay un valor numérico al sí. final, entero, y el otro es una La constante. diferencia es esta. Una constante. La Correcto. constante. Entonces yo voy a irme a cálculo o a matemática fundamental básicamente y les voy a preguntar cuántos valores puede uno darle a esta C. Infinitos valores, tenés toda la razón. Y te voy a hacer otra pregunta. Mirando esto, ¿qué gráfica crees que sea? Una parábola cúbica. Es una parábola cúbica. Él está hablando de ¿Parábola? esto. Lo que pasa es que cuando me dices parábola es esta. Cuando me dices parábola cúbica, entonces me estás bajando la otra punta, entonces quedaría así como él dice, una n toda rara. Todo lo que es. Pero yo les pregunto, ¿cuántos valores es que puede asumir esta? O sea que gráficamente esta ecuación, ¿cuántas parábolas representa? Infinitas. Es la familia completa de parábolas cúbicas. Entonces, cuando tú resuelves una ecuación diferencial, esto se llama la solución general, o sea, la familia completa. Acabas de encontrar la familia completa. Por ejemplo, denme el apellido de alguno de ustedes, no importa cuál. García. Eso. Entonces yo digo, lo que pasa es que los Garcías
La pregunta es, cuando yo digo los Garcías, ¿me estoy refiriendo a ti o a todos los que se apelliden García? Correcto. todos, ¿no? Entonces, eso es lo que te quiero enseñar esta noche. Cuando tú coges una ecuación diferencial y la resuelves y encuentras la función, está en su estado general. O sea, acabas de encontrar a los Garcías. Pero obvio, el profesor te va a preguntar es por esta. Que el García que me dijo el apellido, ¿cómo se llama? José Alberto. Eso. Tú no estás buscando a los García. Tú necesitas es a José Alberto García. Entonces, tú siempre que resuelvas una ecuación diferencial vas a llegar a la familia García. Estando ya en la familia García, es que te vas a poner a buscar a Luis Alberto García. Entonces, la pregunta obligada de parte de ustedes hacia mí es, ¿cómo desde la solución general llego a esta que se llama solución particular? ¿Por qué particular? Porque particularmente estoy hablando del señor Luis Alberto, ¿fue que me dijo? José. Eso, José Alberto García. Entonces, en este momento paso a enseñarles cómo llegar de la general Porque a la mirar en particular. ese. ¿Estamos claros? Y no es complicado, muchachos, no es complicado. Se necesita algo que se llama condición inicial. ¿Qué es una condición? Básicamente es la coordenada de un punto. Profesor, ¿cómo así? Cuando yo te doy esta condición inicial y tú entiendes que aquí está un plano cartesiano, yo te estoy preguntando es por esta ecuación, la que pasa exacto por 1,3. Porque solo hay una curva que pasa por este punto, no hay dos que pasen por el mismo punto. Entonces, ¿qué harías tú? Pregunta, ¿esto es el valor de X o de Y? X. Eso, entonces tú se lo metes aquí y queda 1 al cubo por 5, se lo metes aquí, queda 1 al cuadrado por 2 y se lo metes aquí para que quede menos 1. Pregunta, ¿esto es X o Y? Yeah. Entonces, ese se lo metes acá y entonces pones 3. Pregunta, ahora sí que quedó para despejar. Eso, entonces tú despejas la C y luego colocas esta misma respuesta, esta misma función, pero cambias la C por el valor que acabas de encontrar. ¿Qué encontraste? La curva exacta que pasa por la condición que yo te di. O sea, acabas de encontrar a Alberto García. ¿Los enredé o estamos bien? Bien, profe. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Hola. Hasta ahí está bien, profe. Sí, todo claro. Recuerden que tenemos un pacto. Yo pregunto y ustedes responden enseguida para yo saber que es que no me fue el internet. Profe, Dime. ¿qué le puedo hacer? ¿Puedo hacer una pregunta? Es que yo me perdí en una parte Dígame. por estar escribiendo. Dejo aprender. ¿El 3 de dónde salió? Cuando me hablas del 3, es Sí, el 1.3. este de aquí. Que yo sé. Sí, sí, sí. Ah, ese lo entregué yo. Ah, vale, vale. Porque la única forma de llegar de aquí hasta acá es que yo te entregue la condición inicial o el problema te la entregue si es un problema lo que estamos resolviendo. ¿Vale? Ah, vale. Entonces, lo que quiero decirte es que yo no podría en una evaluación pedirte la solución particular si no te entrego ninguna condición. No habría forma de llegar. ¿Ya me entiendes? Listo. ¿Pregunta hasta ahí? Yo sí les tengo una pregunta. Esto que les acaba de pasar es lo que llamamos el método anormal. ¿Vieron cómo me fui para cálculo, me fui para matemática fundamental y terminé explicándoles ecuaciones diferenciales? Sí, sí, profe. Sí, sí. ¿Ustedes entendieron? Sí, obvio. Eso, entonces por eso les digo, o sea, parece que perdieron tiempo, pero mentiras que no. Cuando yo explico lo mío, ya ustedes sí lo entienden. Ahora clasifiquemos las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales las vamos a clasificar de acuerdo a 3 criterios. El primer criterio que vamos a usar es el tipo de ecuación diferencial. El segundo criterio es el orden de la ecuación diferencial y lo que nos interesa es saber si es lineal o no. Entonces, de acuerdo al tipo, de acuerdo al orden y de acuerdo a la linealidad. Pero para que me entiendan el tipo, yo necesito irme para cálculo 1.
Y entonces en cálculo 1, tu profesor debió decirte y igual a 5x al cubo más 3x cuadrado menos 2x más 8. Y el profesor te dice, encuéntreme la tercera derivada de esa función, y entonces tú la hacías. ¿Sí o no? Eso, deme la primera derivada. 15. 6x menos 2. Menos 2. Esa es la primera derivada. Sí, señor. Dame la segunda derivada. 30x menos 6 No, más 6. Perdón, más 6. Más 6. dame la tercera derivada. 30. 30, profe. Y lo que quiero que observen es lo siguiente. Con respecto a quién derivaste tú a Y. Entonces, tú hiciste fue un dy de x. Pregunta, ¿con respecto a quién volviste a derivar? A X, O sea, que profe. hiciste la segunda de Y, ambas con respecto a x. Pregunta, ¿y la tercera cómo la hiciste? A X también, profe. O sea, de tercera de Y, de x al cubo. ¿Estamos claros? Sí, señor. Claros o no? Entonces yo te pregunto, aquí tengo 4 cosas, mira, 1, 2, 3 y 4. Pregunta, ¿cuál de esas 4 son ecuaciones? Las ¿O dos cómo tú primeras sabes? derivadas. No escucho Pues, porque yo hablé. ¿Serían las 3, profe? Profe, las dos primeras derivadas son ecuaciones, Bueno, ¿cómo sabes tú que lo que estás viendo es una ecuación? porque tiene una variable. Ah, bueno, entonces significa que si aquí hay una igualdad, esta es una ecuación o no. Y pregunta, ¿será esta una ecuación? Correcto. Es claro que las 4 son ecuaciones. Ahora, yo ahorita te dije que de y de x igual a 5x más 3 era una ecuación diferencial, y también te dije que de y igual a 5x más 3 por dx también era una ecuación diferencial. ¿Estamos? Y es ecuación porque tiene el signo igual. Y ojo, es diferencial porque o tiene derivadas o tiene diferenciales. ¿Eso lo entendieron? Pregunta, ¿es esta una ecuación? Sí, señor, pero no es diferencial. Pregunta, ¿es esta una ecuación diferencial? No es diferencial. No, señor. ¿Cómo sabes que no es diferencial? ¿Cómo sabes? Porque no tiene derivada. No tiene derivada. Ojo que la respuesta tiene que ser completa. Si tú me dices porque no tiene derivadas, yo me quedo como raro. Y tampoco tiene diferencial, profe. Correcto, porque no tiene ni derivada ni diferencial. Pregunta, ¿es esta una ecuación diferencial? Sí. Sí, señor. Controlen los micrófonos, porfa. Pregunta, ¿es esta una ecuación diferencial? Sí, Sí, profe. señor. Pregunta, ¿es esta una ecuación diferencial? También. Sí, señor. Eso. ¿Cómo supieron que estas 3 eran ecuaciones diferenciales? Por la derivada y por la diferencial. La diferencial. Listo, entonces voy a parar un momentico y yo tengo forma de acá de silenciarlos a todos. Por ejemplo, ahorita en este momento estoy silenciándolos a todos. Pero cuando uno los silencia a todos, le da la opción de si quiero permitirles que ustedes vuelvan a activarlo o si no quiero permitirles que ustedes vuelvan a activarlo. A mí me gusta decir que sí, de hecho en este momento estoy diciéndole que sí, para que ustedes puedan activarlo y puedan preguntar. Pero el compromiso es que tendrás que tener control sobre tu micrófono. Si de pronto se te abre y se escucha pues todo el rollo de tu casa, entonces es posible que yo te vuelva a silenciar. Pero si pasa la tercera vez, entonces yo debo retirarte de la sala. Cuando uno retira a un estudiante de la sala, no podrá volver a entrar a esa misma clase y te perderás el resto de la clase.
y no podrás reclamarme porque es que no dejas que tu compañero escuchen concentradamente la clase. Les doy un truquito que sé que se saben, y es que si ustedes hunden en el computador la tecla espaciadora, el computador se supone que se activa, y cuando la sueltas, entonces se cierra. Entonces podrías usar ese truco para preguntar, y cuando ya pregunta, pues la sueltas y él se cierra. ¿Vale? Listo. Eso es por respeto a los compañeros, no es que yo sea tierra ni nada. Contame. ¿Puede volver a repetir? Es que se me fue el internet y entonces no lo escuché bien. Entonces, si me puede volver a repetir. Bueno, en este momento lo voy a hacer, pero es complicado cuando yo lo hago y al ratico se le va el internet a otro, entonces tengo que repetir y entonces se vuelve complicado, pero no tengo problema, lo voy a repetir. Lo que estaba diciendo era la pregunta de por qué sabían ustedes que estas tres eran ecuaciones diferenciales. ¿Cómo supieron? Correcto, por esta derivada. Y lo que quiero que recuerden de cálculo, porque todavía estoy en cálculo, es que este tipo de derivada se llama derivada ordinaria. Y se llama derivada ordinaria porque siempre la hiciste con respecto a la única variable independiente que tenía la ecuación. ¿Eso lo entendiste? En cambio, ahora me voy para cálculo 2. En cálculo 2 el profesor debió decirte, por ejemplo, z igual a x cuadrado y más y cubo x más x cuadrado más y cubo. Y entonces yo te voy a pedir el mismo favor, que por favor derives, que me encuentres la segunda derivada de esa función. ¿Cuál sería la pregunta obligada que tú tienes que hacerle al profesor para poder hacerle la tarea? Claro, ¿con respecto a qué variable? Porque es que mira, mientras aquí solo tenías una sola variable independiente, esta función tiene dos tipos de variables independientes. Entonces, ¿tú cómo vas a saber si el profesor quiere que derive z con respecto a x o si lo que te está pidiendo es que derives primero z con respecto a y? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque si yo te pido la segunda derivada, tú podrías estarme haciendo esto. Y ahí derivaste a z ambas veces con respecto a x. Pero podrías estarme haciendo esta. O podrías estarme haciendo una con x y otra con y. ¿Me están entendiendo o no? Entonces, ¿qué tal que a ti se te ocurra hacerte esta y el profesor te la ponga mala porque él quería esta? Entonces, más bien pregunta, profe, ¿cómo la quiere? Y yo se la canto. ¿Me entienden eso, muchachos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, supongamos que la vamos a hacer de esta forma y supongamos que ya la hicimos y supongamos que aquí está el resultado. Pregunta, ¿esto es una ecuación diferencial? Es una ecuación diferencial. ¿Cómo Sí, supieron profe. que esa era una ecuación diferencial? Porque tiene derivada y Claro, tiene porque diferencial. tiene derivada, mira. No, diferencial no tiene porque para que sea derivada tiene que estar esto, un cociente entre dos diferenciales. Listo, Pero profe. es claro que tiene derivadas. Ahora pregunto, ¿cómo le llamaron ustedes en cálculo 2 a este tipo de derivadas? ¿No recuerdan? Derivadas parciales. Entonces, ¿qué necesitaba que recordaran ustedes? Que esta derivada se llama derivada ordinaria y que estas se llaman derivadas parciales. ¿Les quedó claro? Pero es claro que estas son ecuaciones diferenciales y que estas también. Ahora me voy a ir a cuarto semestre. Una ecuación diferencial puede ser de tipo ordinaria, míralas aquí, o puede ser de tipo parcial. Míralas acá. Profe, qué pena. ¿La parcial es la que tiene varias variables? Correcto. Ok. Correcto. Una ecuación diferencial es de tipo parcial cuando fue derivada respecto a más de una variable independiente. Una ecuación diferencial es de tipo ordinario cuando la derivada siempre está hecha respecto a la única variable independiente que tiene. ¿Entendieron esto? Señor. Listo, entonces borremos esto, que la intención de irme a los cálculos 1 y 2 era que entendieran por qué eran de tipo ordinaria y por qué eran de tipo parcial. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Todo claro. Listo, sigámosla. Ve, ¿ya todos aceptaron la invitación al WhatsApp? Sí, señor. Alguien que la coloque ahí en el chat de Zoom para que el que entró ahora pueda ver el link y la pueda aceptar, por favor. Listo, mientras tanto, hablemos del orden. Ojo acá, concentraditos, hablemos del orden. El orden de una ecuación diferencial te lo da la mayor derivada que tenga la ecuación diferencial. O sea que no es complicado. Mira, si yo te digo 3y3 más 5y2 menos 2y' más 8y igual al seno de x, pregunta, ¿esto que acabo de escribir aquí es una ecuación? Es una ecuación. ¿Cómo supieron? ¿Por la palabra seno o cómo supieron? ¿Qué tiene? Por el igual. Ahora, pregunta, ¿es una ecuación diferencial? Sí, señor. ¿Cómo supieron que era una ecuación diferencial? Por las derivadas. Por las correcto. derivadas, profe. Ahora yo te pregunto, ¿de qué tipo es esa ecuación diferencial? ¿Ordinaria o parcial? Ordinaria. Es ordinaria. Correcto. Ahora te pregunto, de todas las derivadas que tú ves aquí, ¿cuál es la mayor? Es. Entonces, esto que les estoy mostrando es una ecuación diferencial de tipo ordinario de orden 3. ¿Alguien se perdió? Por ejemplo, te pregunto, ¿y esta ecuación diferencial de qué orden es? 2. ¿Cómo supiste que era de orden 2b? Por la derivada. Por la derivada, profe. No por la derivada, por la máxima derivada que tiene la ecuación diferencial. Eso, profe. Eso. ¿Listo? Y ahora yo te pregunto, ¿y esta ecuación diferencial de qué orden es? 1. Es de orden 1. ¿Cómo supiste? Porque solo tiene la primera derivada. Entonces pregunta, ¿lo del orden está claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces aterricemos en la linealidad. Para que una ecuación diferencial sea lineal debe cumplir con dos condiciones. Ojo que yo no te estoy diciendo que debe cumplir con una de las dos. Te estoy diciendo que debe cumplir con las dos condiciones. Y entonces hablemos de la primera condición. La primera condición es grado 1. ¿Grado 1 de quién? De la variable dependiente y de todas sus derivadas que tenga. ¿Me entendieron eso? Sí, profe. Pero antes de seguir, yo necesito preguntarles, cuando alguien quiere buscarle el grado a una variable, ¿dónde se lo busca? En los exponentes, ¿no? En el exponente, correcto. Entonces, miremos esta ecuación diferencial. Es claro que es una ecuación, ¿sí o no? Sí. Y es claro que es diferencial, ¿o no? Sí. Señor. Listo. Y es claro que es de tipo ordinaria. Sí. Sí. Y entonces, ¿cómo sé yo que es parcial? Porque acuérdate que el símbolo de derivada parcial es este. Y si alguien quiere ser más pulido, te pone como así. Eso lo vieron en cálculo 2, ¿sí o qué? Ajá. Listo. Entonces, es de tipo ordinaria. ¿De qué orden es? 2. 2, profe. Listo. Entonces, hablemos de esto. Y mira que el grado a quién se le mira. A la variable dependiente y luego a sus derivadas. Entonces, arranquemos por la dependiente. ¿Qué grado tiene esto? 1. 1. O sea que va cumpliendo. Sí. ¿Qué grado tiene este? Grado 1. Va cumpliendo. ¿Qué grado tiene este? 2. 2. Listo. Entonces, voy a hacer algo para confundirlos un poquitico más. Listo. Y vuelvo a preguntar. Ojo que estos dos cositos siguen aquí, ¿no? Listo. ¿Qué grado tiene este? 1. ¿Qué grado tiene este? 1. ¿Y qué grado tiene este? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque Pues, tú tienes que 3. tener claro que esto es una potencia. O sea, el y segunda se está multiplicando por el y segunda 3 veces.
Pero esto que está aquí es el número de veces que derivaron la función. Entonces, esto se llama orden y esto se llama grado. ¿Ahora les quedó claro o no? Sí. Sí, señor. Entonces, volvamos al ejemplo original. Fíjate que se me le borró una cosita ahí. Entonces, ¿es claro que esto es grado 1? Sí. ¿Grado 1? Grado 1, sí. Sí. ¿Grado 1? Grado 2. ¿Y por qué son tercos? Grado 2. ¿Esto es potencia o es derivada? Son derivadas. Y cuando tú buscas el grado, ¿buscas la derivada o la potencia? Es como para no enredarse, entonces la potencia es el grado. Correcto. La potencia es el grado. Las comillas es el orden. Entonces yo les voy a hacer dos preguntas. ¿De qué orden es esto? 2. Orden 2. ¿Y de qué grado? 1. ¿Es claro hasta ahí o no? Para el Sí, que no ha señor. entendido, le tengo esta. ¿De qué orden es? Orden 4. Orden 4, grado 5. Grado 5. Orden 4, grado 5. ¿Qué significa esto en tu corazón? Correcto, que esta función fue derivada 4 veces. ¿Ya la entienden o no? No se me van a enredar con eso. Sí, señor. Listo. Entonces lo del grado quedó 1A. Uno mira una ecuación diferencial y empieza primero a rastrear los grados. Si alguno de ellos tiene grado diferente a 1, entonces uno enseguida dice, hey, eso no es lineal. Pongamos este ejemplo, por ejemplo. X cuadrado y segunda más 5x y prima más 3y igual al logaritmo natural de x. Pregunta, ¿esa es una ecuación? Sí. Señor. ¿Cómo supieron ustedes? ¿Por qué saben tanto? ¿Cómo supieron que era una ecuación? Por la igualdad. Por la igualdad, perfecto. Ahora, ¿es diferencial? Parcial. Parcial. Ojo, ojo, el símbolo Sí, es diferencial, sí, es derivada diferencial, parcial profe. es esta. 3. Pregunta, ¿está siendo una ecuación? La siguiente pregunta que yo dije fue, ¿es una ecuación diferencial? Sí, ¿Cómo sabe uno que esto es diferencial? porque está derivada. Porque tiene derivadas. Eso. Ahora, ¿de qué tipo es? Tipo parcial. Ahora sí es parcial. Entonces, ojo que vamos para cálculo 1 otra vez. La primera vez que el profesor les dio derivadas, que fue cuando les demostró la definición de derivada, él debió decirles que se escribía así. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero más adelantico les dijo, pero también se puede escribir así. Y después les dijo, pues el que quiera lo escribe así. Y después le dijo, pues si quieres lo escribes así. Y existen otras, pues que yo no voy a poner aquí, pero sí quería recordarte que uno podría escribir la derivada ordinaria de varias formas. Y en cálculo 2, tu profesor debió decirte que en derivadas parciales, esta D, o sea, esta D, entonces coge una curvatura. Entonces, por eso te lo ponía así. Pero estas derivadas parciales nunca se dejan escribir de esta forma. ¿Me están entendiendo? Ok. Entonces yo pregunto, ¿de qué tipo es esta ecuación diferencial? Ordinaria. De Ordinario. tipo ordinario. Entonces, deben conocer, por favor, la nomenclatura, porque uno no siempre la escribe así. A veces la escribe así, a veces la escribe así. Entonces, tú debes reconocer la nomenclatura de la derivada. ¿Listo? Entonces, ¿de qué orden es? Ordinaria. No, ¿de qué orden? Orden. Sí, 2. es de orden 2. ¿Cómo supieron, ve? Por el square. Por la segunda derivada. Que la mayor derivada es la segunda. Ahora, ¿es de grado 1? Sí, no. Sí, mira, esto tiene ya la 1, este tiene primera derivada a la 1 y este tiene segunda derivada y también está la 1, porque cuando yo no lo veo es porque está la 1. Hablemos de esta segunda condición. Los coeficientes.
¿Ustedes saben qué es un coeficiente? Listo, supongamos que no, vámonos a matemática fundamental. Correcto, en matemática fundamental cuando uno entra a álgebra, entonces les enseño a ustedes, para eso escribió como feo. Uno les enseña a ustedes, por ejemplo, que esto que está aquí es un término. Para decirles que un término está compuesto por 3 partecitas. Esta que se llama, ¿cómo? Esa ahí se la saben. Base. ¿Esta cómo se llama? Digo, ya me confundí este man. Este grande se llama base y el chiquitico de arriba, ¿cómo es que se llama? Potencia. Exponente. Exponente. B. Exponente. Ahora, las dos juntas es lo que se llama potencia. ¿Ahora está ahí? Entonces, cuando hay base y exponente, se llama potencia. Pero este solito se llama exponente y este solito se llama base y los dos junticos, ¿cómo llaman? Potencia. Entonces, miren cómo van aprendiendo cositas. Y por último, este que está multiplicando a esa potencia es lo que se llama coeficiente. ¿Entendieron esta aclaración? Pregunto para todos. ¿Esto es un término? ¿Cuánto vale el exponente en ese término? El exponente 1. ¿El que está señalando ya la 3? Sí, es 1. El exponente. 1. Exponente. A3. Ah, 3. Qué pena. Exponente. ¿Cuánto vale la base? Y. Y ahora sí, ¿cuánto vale el coeficiente? 1. Correcto. Cuando yo no lo veo, es un 1. Pregunta para todos ustedes. ¿Esto es un término? No. Listo. Entonces, aclaremos dudas porque si fuese un examen final lo hubieran perdido. Dice no que está elevado a la 0. Aquí a la 0. Correcto. Tiene la base elevado a la 0 y hay una propiedad de la potenciación que dice que si el exponente es 0, la potencia vale 1. O sea que, ¿cuánto vale todo esto? 1. ¿Y 1 por 5? 5. Y entonces yo pregunto otra vez, ¿5 es un término? Entonces les pregunto, ¿cuánto vale el exponente de este término? 0. Entonces, porfa, tienen que ser bien analíticos. No porque no lo vean, no lo es. Tienen que pensar qué está pasando. Listo, pero bueno, la idea de irme a matemática fundamental era aclarar el concepto de coeficiente. Ahora que ya saben el coeficiente, entonces les doy la condición en ecuaciones diferenciales. Los coeficientes solo pueden ser o función de la variable, la independiente, o una constante. ¿Estamos? Entonces uno empieza el rastreo. Pregunta, de este término, ¿quién es el coeficiente? El 3. 3. Pregunta, ¿3 es variable independiente o 3 es constante? Entonces cumplió. Ahora vámonos para este. En este término, ¿quién es el coeficiente? 5. Ojo. Estas son las derivadas. Esta es la independiente. Luego 5x es el coeficiente. ¿Claro hasta ahí? Sí. Ahora, 5x es variable independiente, constante o combinación de las dos. Combinación de las dos. Entonces cumplió total. Ahora vámonos para esta. Aquí, ¿quién es el coeficiente? X al cuadrado. Perfecto. Entonces la pregunta que tienes que hacerte es, ¿x al cuadrado es independiente o constante? Constante. Las dos no tienen uno al lado. No, las dos constantes. No. Ojo. Si tú me dices... profe, porque a pesar de que yo no estoy viendo el exponente que tiene aquí, que es 1. Tienen coeficiente de 1. Si yo hago una tabla de datos, ¿tú a quién le das valor? Si yo hago una tabla de datos para graficar, ¿a quién le das valor? A X. Listo. X. A X. Pregunta, si X vale 1,
¿Cuánto daría esto? ¿Y si vale 2? Entonces yo pregunto, ¿esto es constante entonces? ¿Me entendió, niña? Sí, sí. Listo, entonces, pero es claro que sí es variable independiente. O sea que esta ecuación diferencial cumplió con el grado 1 y cumplió con la condición de coeficiente. O sea que es lineal. Si alguien te preguntara, dame el nombre completo de esta ecuación diferencial, uno diría, es una ecuación diferencial de tipo ordinario, orden 2, lineal, grado 1. Eso, la parte de coeficientes, o sea, que con que cumpla una de las dos que sea constante o variable independiente. Sí, o combinación. Te voy a poner el contraejemplo. Pati, ahora te pongo un contraejemplo. Pati borró lo que no deja ver. Y aquí se me borró una cosita. Este es una Y, no es un 4, sino una Y. Este es el nuevo ejercicio. Cuando yo me pregunte por el coeficiente, pregunta, ¿cuál es el coeficiente de este término? Y. Yx cuadrado, perfecto. Pregunta, ¿Yx cuadrado es una función de X? Correcto. Pregunta, ¿Yx cuadrado es constante? O sea que esto no cumplió, o sea que no es lineal. ¿Van entendiendo? Te pongo otro ejemplo para confundirte un poquitico. Pregunta, ¿ahora este nuevo ejemplo es lineal? ¿Por qué? ¿Qué falló? No es grado. Porque No es grado, es grado 2. Es grado 1, es grado 2. Y por último, para terminar este rollo de aquí, lo que está después del igual tiene que cumplir la misma condición. O sea, o es función de X, o es constante, o es combinadito. ¿Qué pasaría si yo pongo un Y logaritmo de X? ¿Sería lineal? Correcto, entonces pregunta. Sí, sería lineal porque está combinado, ¿no? Por eso, ¿es lineal ahora o no? No es lineal, porque es que aquí incumplió. No es solo función de X. no, Aquí hay una Y. no lineal. Sería no lineal, correcto. Entonces, esta es la parte que yo le llamé al comenzar la clase terminología. O sea, ya reconocen las ecuaciones diferenciales ustedes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? No, señor. Señor. Listo, entonces, ahora aprendamos a solucionar ecuaciones diferenciales. Pero antes, vamos a partir la historia en dos. Primero, o sea, en la clase de hoy vamos a ver solo ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Qué significa que yo haya dicho que vamos a ver ecuaciones diferenciales de orden 1? Una sola derivada. Correcto, vamos a ver ecuaciones que solo tienen una derivada. Cuando ya aprendamos esto, entonces nos vamos a orden superior. O sea, que tenga segunda derivada, tercera, cuarta, quinta. ¿Me entienden eso? Señor. Listo, entonces, recuerden que cuando yo encerré en el recuadro la ecuación diferencial, quedó algo como así. Me la estoy inventando nueva porque no me acuerdo de la otra, y la otra quedó como así. ¿Se acuerdan? Eso, pero no demoré mucho en la respuesta porque yo no sé si sigo, si quedé solo. Entonces, recuerdan que de aquí fue que sacamos la definición burda de ecuación diferencial. Es una ecuación que tiene derivadas o que tiene diferenciales. ¿Por qué traigo esto al recuerdo? Porque si yo quiero una ecuación diferencial, debo entender que la puedo escribir o en forma derivada o en forma diferencial. Por ejemplo, si yo digo m de x más n de y igual a 0, pregunta, ¿es esto una ecuación?
Pregunta, ¿es una ecuación diferencial? Sí. ¿Cómo supiste tan rápido que era una ecuación diferencial? Porque tiene diferenciales. Ojo que esta no tiene derivadas. Si quieres una con derivada, mira, yo la podría escribir aquí, de y de x más f de xy igual a r de x. Pregunta, ¿esta nueva ecuación es una esto es una ecuación? ¿Y es una ecuación diferencial? Es una ecuación. ¿Cómo supiste que era una ecuación diferencial si yo no le veo la diferencial? Que tiene derivada. ¿Estamos claros, muchachos? Ahora, hablemos de este caso. Allí la pregunta sería, profesor, ¿y esa m quién es? Y lo fácil es decirte que esa m puede ser una función de x, o puede ser una función de y, o puede ser una función combinada que tenga x y y, o puede ser incluso una constante. Profesor, ¿y entonces quién es n? Ah, la buena noticia es que n también puede ser una función de x, una función de y, una función combinada de x y o una constante. Por ejemplo, x cuadrado de x más y de y igual a 0. Pregunta, ¿es esta una ecuación diferencial? Porfa, contéstenme y fuerte porque yo no estoy escuchando. Sí, profe. Sí, ¿no? Es una ecuación diferencial. Pregunta, ¿está escrita en forma derivada o en forma diferencial? Diferencial. Diferencial. En forma diferencial. Y entonces yo les pregunto, ¿y en esta ecuación diferencial quién es m? ¿Y quién es n? Entonces pregunto, ¿cuál de estas cuatro cumple m? Es una función de x, porque es que yo solo veo x. ¿Y n? De Y. Ahora, si yo cambio el ejercicio, y voy a cambiar de color para que noten la diferencia. Ahora, ¿quién es m? Y cuadrado. Y x. Ahora pregunto, ¿cuál cumple m? La combinada. Es una FXY, función de ¿no? y te la voy a poner acá. Ahora, ¿quién es n? XY. XY. ¿Y cuál cumple n? Combinada de FXY. FXY. ¿Me están entendiendo o no? O sea, Sí. aquí Señor. puede haber una función de x, o puede haber una función de y, o puede haber una función combinada de x, y, o incluso, mírate esta. Pregunta, ¿esa es una ecuación diferencial? Sí, Señor. ¿Quién es m? ¿Cómo? ¿Quién es m? 3, M profe. es 3. ¿Y cuál cumple m aquí? FX. Una constante. Porque es que 3 será 3, 3 sí. toda la vida. Ah, nunca va a cambiar. Ahora píllate esta. Esta. ¿Quién es m? X cuadrado y al cubo. Ojo, m es 5x. Tienen que ser observadores porque por eso es que ustedes dicen, ¿qué más nos colocó una cascarita? No, no es cascarita. Mira la definición. M, ¿dónde lo encuentras? Como multiplicador del de x. Vale. N, ¿dónde lo encuentras? Como multiplicador del de De y. Y. Y resulta que mira quién es este. Este es de y. Luego, entonces, ¿este quién es? N. ¿Están pillando? Sí. Sí, profe. Entonces, tienen que ser buenos observadores porque a uno le gusta ver estos truquitos para ver si ustedes están atentos y ustedes caen redondos. Listo, entonces ya entendieron. Profe, ¿me podría explicar esa parte de nuevo de la M y la N, que no la entendí? ¿Qué? Si me podría explicar lo de la M y la N, que no lo entendí bien. Tendrías que preguntarme lo que me quieres preguntar y yo con mucho gusto te lo explico. El de Y. Así.
Porque está acompañado del de X. Y explícale por qué. Del de... Excelente. Hola, ¿eso era lo que me estaba preguntando? Hola. Hola. Sí, profe, era eso. Dale, pana, todo bien. Sí, era eso. Listo, todo bien. Listo, entonces, cuando ya uno entiende quién es M y quién es N, ahora sí me queda fácil enseñarles a resolver ecuaciones diferenciales. Pillen esto. Cuando el compañero de ustedes, que no recuerdo cómo se llama, les decía que ecuaciones diferenciales eran como unas formulitas para aplicar a todo lo que habías aprendido, yo me imagino que se refería en este momento a lo siguiente. Vámonos un poquitico a matemática fundamental. Y yo les pregunto, ¿ustedes han escuchado hablar de factorización? Sí. Listo. ¿Cuántos casos han escuchado que existen de factorización? No, ¿cuántos casos? Listo, entonces se dice que son 10 casos y que los casos tienen casos especiales. ¿Vale? Pero el cuento va a lo siguiente. Si uno, por ejemplo, ve un ejercicio así, x cuadrado menos 4, entonces con verle la forma, ya tú debes caer en cuenta que esto es una diferencia de cuadrados. Y cuando ya sabes que es una diferencia de cuadrados, ya sabes que ese se resuelve como x menos 2, x más 2. Pero si tú ves x cuadrado más 2x más 1, por ejemplo, entonces ya tú sabes que esto no es una diferencia de cuadrados. Ya tienes que saber que eso es un trinomio cuadrado perfecto. Y si es un trinomio cuadrado perfecto, ya tú sabes cómo resolverlo. Esto es x más 1 al cuadrado. Si por ejemplo tú ves 3x cuadrado más 2x menos 1, entonces tú debes caer en cuenta que esto es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Y cuando ya caiga en cuenta de qué es, ya sabes por dónde meterte para solucionarlo. Si por ejemplo tú ves x cubo más y cubo, entonces tú debes caer en cuenta que esto es una suma de cubos. Y cuando caigas en cuenta que es una suma de cubos, sabrás cómo resolverlo. ¿Me están entendiendo eso? En ecuaciones diferenciales pasa algo muy parecido. Tú miras la ecuación diferencial y tú dices, ah, esa es una ecuación diferencial tal, y por eso se resuelve de esta forma. ¿Me entienden? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El primer caso dice, si m es solo una función de x y n es solo una función de y, entonces la ecuación diferencial es de variable separable. Y si la ecuación diferencial es de variable separable, tú solo tienes que separar las variables e integrar. Por ejemplo, x de x más y cuadrado de y igual a 0. Como yo estoy revisando esta condición, tú siempre tendrás que preguntarte quién es m y quién es n. Pregunta, ¿quién es m? X. M, X. X. ¿Quién es n? Y el cuadrado. Cuando ya tú sabes quién es quién, tienes que hacerte ahora la siguiente pregunta. ¿Es m una función solo de x? Señor. Sí. Ahora, ¿es n una función solo de y? Señor. Entonces, adivinen de qué ecuación diferencial es esta. Correcto. Esta es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Y qué es lo único que tengo que hacer? Integrar. Sí, bueno, separadas ya están. O sea, cuando el man dice separadas, es que todas las x queden con el de x y todas las y con el de y.
Cuando ya todas las x quedan con el de x y todas las y quedan con el de y, lo único que te toca hacer es integrar. O sea que te quedaría integral de dx más integral de y cuadrado de y igual a 0. ¿Cuánto da esa integral? X al cuadrado sobre 2 más C1. Porque esta es una integral que no está definida. Más, dale, y al cubo sobre 3 más C2 igual a 0. Y vienen preguntas como la siguiente. Cuando tú piensas en una constante y le sumas otra constante, adivina qué te da. Correcto. Entonces, por eso en los libros de pronto te ponen que la respuesta es x cuadrado sobre 2 más y al cubo sobre 3 igual a una sola constante. O sea, porque sumaron estas dos. Pero a veces al libro no le gustan los denominadores. Entonces, por ejemplo, ¿por cuánto multiplicarían ustedes esta ecuación para que desaparezcan los dos denominadores? Correcto, por 6. Multipliquemos por 6. ¿Cuánto daría? 3x al cuadrado más 2y al cubo igual a ¿qué? A 6c. Pero vienen preguntas como esta. Si tú estás pensando en una constante, no me la digas cuál, y la multiplicas por 6, yo te adivino cuánto da, te da una constante. Por eso finalmente en el libro te va a aparecer es esta respuesta. Esta es la única que aparece en el libro. No se alcanza a ver. ¿Ya la pillan? Ahora, pregunta, ¿esta es solución general o solución particular? General. ¿Qué necesitan ustedes para llevármela a la particular? Una condición inicial. ¿Qué es una condición inicial? Correcto. Supongamos 1,0 para que quede fácil. Dale, reemplacen. C sería igual a 3. O sea que la respuesta que está en la plataforma, opción A, opción B, opción C, opción D, una de ellas tiene que decir, dame un segundito, 3x cuadrado más 2y al cubo igual a 3. Entonces tú tendrías que marcar esta, tomarle foto a esto y mandarme el PDF. Contame ahora sí. Pero ahí no sería menos 3 porque usted pues mandó la constante a la derecha. Inicialmente dijo igual a 0. Probémosla. No, pues yo digo inicialmente que la constante todo está al lado izquierdo. Ah, sí, y luego sí, la sí. mandó a la derecha. Sí, o sea, finalmente tú sabes cuánto vale la constante, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando tú le metas la condición inicial, te va a entregar la constante con el signo que es. O sea que si es negativo, aquí te va a dar menos 3, si es positivo, te va a dar 3. ¿Sí me entendés? O sea, esto no es lo que a uno le preocupa. Finalmente uno sabe que es una constante. Lo que uno no sabe es si es positiva o si es negativa. ¿Ya me entendés? No, profesor, yo no digo desde ahí, yo digo desde pues, donde está x al cuadrado sobre 2 más c, desde ahí pues c está a la izquierda y luego pues lo mandó a la derecha. Ah, bueno, No debería entonces, poner él negativo, lo que pues. dice es que uno podría poner menos C1 menos C2. Cuando yo sumo estas dos constantes me da C. Ya. ¿Ya me entendés? Porque es que tú no sabes si esta es positiva y esta también, o si ambas son negativas. O sea, eso uno no lo sabe. Ya lo sabe cuando le mete la condición inicial y la encuentra. ¿Ya la pillas? ¿Alguna pregunta? Porque ya solté el primero. Ahora, ¿qué cuidados hay que tener? Entonces, miren estos cuidados que tienen que tener. ¿De dónde sale ese 6? Cuando simplificamos, cuando eliminamos los denominadores, ¿te acordás que uno era medio y el otro era tercio? Sí, señor. Entonces multiplicamos toda la ecuación por 6 para que se cancelaran con los denominadores. Y mira que la respuesta ya no tiene denominadores. Ok. Miren este tipo de ejercicio que es lo que aparece en los libros. Entonces uno dice, por ejemplo, y de x más x de y igual a 0. ¿Qué es lo primero que ustedes tendrían que averiguar? ¿Quién es m y quién es n? ¿Quién es m? Espérate, escribo
más bien arriba para que me dé pista para escribir ahora abajo. Entonces es claro que en este ejercicio M es Y. ¿Y quién es N? Listo. ¿Y ahora qué me tengo que preguntar? Si M es función de X, ¿cuál sería la respuesta? No. Ahora, ¿cuál sería la pregunta aquí? ¿Y cuál sería la respuesta? No. No. Pero no porque la respuesta sea un no, entonces tú abandonas la ecuación diferencial. ¿Ya me entendés? O sea, lo que yo te digo es, esta Y debiera estar aquí. ¿Pero qué está haciendo ahí? Entonces yo pregunto, ¿cómo la cancelaría para que ya no esté ahí? Eso, entonces mírala. Si yo divido entre Y, divido entre Y y divido entre Y, mírala que ya no está. Ahora, el otro que me molesta es esta X. También está multiplicando. ¿Cómo la cancelo? Entonces mira, divido entre X, divido entre X, divido entre X y mira que ya no está. Ahora, ¿qué quedó? Quedó 1 sobre X por dx más 1 sobre Y por dy igual a 0. Pregunto, ¿quién es M ahora? 1 sobre X. ¿Quién es N ahora? 1 sobre Y. Me vuelvo a hacer las preguntas. ¿Es M una función de X? Sí. Sí. ¿Es N una función de Y? Sí. Sí. Ah, si las dos respuestas son sí, ¿esta ecuación diferencial de qué tipo es? Separable. Correcto. ¿Y qué es lo único que me falta? Integrar. Entonces, mírala. Integro aquí, integro acá. ¿Esto cuánto da esta integral? Correcto. Eso daría logaritmo natural de X más logaritmo natural de Y igual a C. Cuando yo digo igual a C es porque ya sumé el C1 y el C2 y la tiré para el otro lado y me dio C. ¿Me entienden o no? Ahora, matemática fundamental. Primera ley de los logaritmos. Dice que si los logaritmos tienen la misma base y se están sumando, yo puedo escribirla como un producto de su argumento. Y mira cómo va la cosa. Ahora, propiedades de las exponenciales, primer semestre. Si yo quiero cancelar el logaritmo, puedo aplicar Euler a los dos lados. Y mira que ya no está el Euler y la respuesta es X por Y igual a Euler a la C. Pero Euler es una constante, C es otra constante. Piensa tú en una constante y elévala a otra constante y te adivino que eso te va a dar otra constante. Y esta es la respuesta que te va a entregar el libro. Es una hipérbola equilátera. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos bien. Contame. Yo tengo una pregunta. Al principio, ¿por qué eligió M pues que sea Y? ¿Fue para cancelar como X? No, acuérdate que mira la definición. Mira la definición, dice que M siempre será el que multiplica el de X. O sea que cuando tú te preguntas quién es M, ¿a quién tienes que buscar primero? Correcto, eso hago yo. Si yo quiero saber quién es M, primero ubico el de X y ese me entrega el M. ¿Sí me entendés? Y míralo. Este es el de X, luego este tiene que ser el M, por eso fue que dijimos que M era Y. Si yo quiero encontrar el N, ¿a quién busco primero para que me lo entregue? Entonces, míralo, aquí está el de Y, eso me garantiza que este es el N, por eso dijimos esto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, ¿me puede explicar dónde están las E? Es que no entiendo bien. ¿Esto de aquí? Sí, desde ahí, desde el Euler. Listo. Son propiedades de las exponenciales. O sea, así como una suma desaparece con una resta y un producto desaparece con una división, ¿cuál es la función inversa de un logaritmo natural? Correcto. O sea que si tú a un logaritmo le aplicas un Euler, te lo anula. Y si a un Euler le aplicas un logaritmo natural, te lo anula. Y como yo necesito anular este logaritmo natural, ¿quién es capaz de anular un logaritmo natural?
Por eso me toca aplicarle Euler. Pero por ser una igualdad, la teoría de la igualdad dice que lo que hagas de un lado, adivina. Hay que hacerlo del otro. Te toca hacerlo del otro. ¿Sí la pillas? Y esto que aplicamos aquí es de matemática fundamental, se llama leyes de los logaritmos. Acuérdate que la ley dice que el logaritmo base A de A más el logaritmo base A de B, eso es igual al logaritmo base A de A por B. La segunda dice que el logaritmo base A de A menos el logaritmo base A de B es el logaritmo base A de A dividido B. Mira que la suma te entrega producto, la resta te entrega cociente. Y la última, que se usa mucho en ecuaciones diferenciales, es A logaritmo de B es igual al logaritmo, bueno, pongamos el logaritmo base A para ser general, de B elevado a la A. O sea, cuando el coeficiente se va como el exponente del argumento del logaritmo. Estas son cositas de matemática fundamental que ustedes tienen que tener claro sí o sí. Ya se las acabé de repasar, no las olviden, que es lo que más uno usa. Entonces, esto era lo que me refería con las clases anormales. O sea, si me toca irme para fundamental, yo me voy y recuerdo. Pero ustedes finalmente tienen que entender, ¿vale? ¿Preguntas? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, profe. Ahora bien. Sí, sí, vamos claritos. Que si yo pregunto, ustedes contestan, ¿sí o no? ¿Cómo se sentirían ustedes si me empiezan a preguntar y yo me quedo calladito? ¿Cómo crees que me siento yo cuando pregunto y ustedes se quedan calladitos? Entonces, porfa, yo pregunto, ustedes contestan y ya. Listo, entonces esa es la primera. Pensemos en la segunda. La segunda. La segunda dice que si M, espera que la voy a poner más fácil todavía. Digamos que si el grado de M es igual al grado de N, entonces la ecuación diferencial se llama homogénea. Y si la ecuación diferencial es homogénea, lo único que te puede salvar para solucionarla es hacer un cambio de variable. Llamar a Y de X y llamar a de Y de X igual, esa es una derivada, o sea que sería primero por derivada del segundo más segundo por derivada del primero. Esta sustitución es la única que te logra resolver una ecuación diferencial homogénea. Lo que dice ahí, de y de x igual a b más x de b de x. Correcto, es la derivada de este producto. Entonces, allí tendrían ustedes que preguntarme, profesor, ¿y por qué a una homogénea uno le quiere meter esta sustitución? ¿Alguien tiene alguna pregunta interesante? Porque si ustedes me quisieran hacer una pregunta interesante, tendrían que preguntarme por qué a una ecuación diferencial homogénea se le mete una sustitución como esta. ¿Para que todo quede en los mismos términos o qué? ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta interesante? Profe, ¿por qué hay que meterle esa sustitución a esa ecuación diferencial homogénea? Y menos mal a este man se le ocurrió esa pregunta. Esa pregunta es bien interesante. Si tú a una ecuación diferencial le metes esta sustitución, la ecuación diferencial automáticamente se te vuelve de variable separable. Y adivina para qué tú quieres que sea de variable separable. Para integrarla. ¿Me entendieron eso o no? Sí, profe. Sí, señor. Eso, entonces, miremos un ejemplito. Miremos un ejemplito. Aquí de este libro, por ejemplo,
Ese libro dice lo siguiente. Ejemplo, dice x más y por dy de x es igual a 2y. Pregunta, ¿esta ecuación diferencial que acabo de escribir aquí está en forma derivada o en forma diferencial? Está en forma derivada. Pero la condición que necesita a m y a n, ¿sí o no? Y m y n solo aparecen ¿dónde? Sí, pero ¿en cuál de las dos formas? Correcto. Entonces, una opción es llevar este ejercicio a la forma diferencial para que tú puedas averiguar quién es m y quién es n. Esa es una opción. O sea, escribamos aquí. Primera opción, volverla diferencial. Esa es una opción. Pero hay una opción mucho más elegante, mucho más fácil, y es volverla diferencial derivada. O sea, en español, quiero que observen esta de aquí, esta. Esa es m de x más n de y igual a 0. ¿Esta está en forma derivada o en forma diferencial? Diferencial. Ahora, atentos, que ese es el truquito que facilita el proceso. Si yo quiero volver esta forma de diferencial a forma derivada, lo único que tengo que aparecerle aquí es un dx, ¿sí o no? Sí, profe. Correcto, pero también tengo que hacérselo a todos. Y mira que este se cancela. Y yo necesito es esto. Por eso lo voy a despejar. De y de x es igual, dale, ¿quién me ayuda a despejar eso? No. A menos m, dale, sobre n. O sea que ya tengo la forma derivada de la forma diferencial. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque a mí me es fácil despejar el de y de x de aquí. Despejémoslo, dale. De y de x igual a ¿qué? A 2y. ¿No? 2y menos x sobre y. Y entonces, hagamos la analogía entre esto que acaban de entender y esto que acabamos de buscar. Pregunta, ¿quién es m? No. Y. No. Menos 2y más x. Menos 2y más x, perfecto. ¿Por qué él le cambió los signos? Porque el que está arriba es el negativo de m en la fórmula. O sea que si yo quiero saber quién es m, sería el negativo de esto. ¿Me entienden o no? Sí. Sí. Es más, te la voy a poner más fácil. Voy a cambiar de color para que no se enrede tanto la cosa. Esto que está aquí es esto que está aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Este igual es este igual. Esta línea horizontal es esta línea horizontal. Pregunta, ¿quién es n? ¿Qué? Porque n es lo que está debajo. Ahora, ¿quién es menos m? Menos 2y. 2y Menos x. 2y menos x. Claro, porque es que lo que está encima es menos m. Y lo que está encima acá es 2y menos x. O sea que menos m es 2y menos x. Lo que pasa es que tu compañero, como dicen ustedes, pasó el negativo para este lado y por eso le volteó el signo a todo. Míralo, menos 2y, míralo, le cambió el signo y el menos x se volvió más x. Y esa es otra recomendación que les hago. En ecuaciones diferenciales tú tienes que saber despejar ni siquiera bien, excelentemente bien, porque un signo te va a tirar el punto y si te tira el punto te tira la nota. ¿Listo? ¿Listo o no? Señor. Sí, profe. Listo. Entonces, aprendamos algo. Vámonos a matemática fundamental. Miren esto. Un momentico que no me da para escribir.
Vamos a hacerlo aquí abajito. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Pregunta, ¿cuál es el grado de este? Grado 2. Pregunta, ¿cuál es el grado de este? Grado 2. Pregunta, ¿cuál es el grado de este? 2. Ahora, si todos los sumandos tienen el mismo grado, pregunta, ¿cuál es el grado de esta suma? 6, ¿no? No. 2. Y caíste fue en esta. X cuadrado, Y cuadrado, Z. Voy a poner Z solita. Mira que aquí se están sumando o se están multiplicando. Se están multiplicando. En este caso, el grado sí es la suma de los exponentes. Entonces, aquí el grado es 5. Pero aquí es el grado de cada término porque se están sumando. ¿Entendieron la diferencia o no? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entendido esto de matemática fundamental, yo les pregunto, ¿cuál es el grado de esto? 1. ¿Cuál es el grado de este? 1. 1. ¿Cuál es el grado de arriba? 1. ¿Y cuál es el grado de abajo? 1. 1. O sea que, en conclusión, ¿cuál es el grado de M en ese ejercicio? Grado 1. 1. ¿Y cuál es el grado de N? 1. 1. Ah, o sea que cumplió esta condición 2. Mira, el grado de M es igualito al grado de N. O sea que esta ecuación diferencial es homogénea. Cuando ya tú sabes que es homogénea, yo te pregunto, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué ve? Correcto, hay que meter un parámetro nuevo. ¿Esto era un 2 qué? 2y. Y aquí estaban igual, y aquí era así, ¿sí o no? Eso. Entonces cambiamos en la variable. El cambio de variable es exactamente lo que dice allí. Y te voy a explicar lo que dice allí. Mira, aquí lo que dice es que donde tú veas de y de x, puedes cambiarlo por esto que está acá. Pregunta, ¿y qué estás viendo aquí? Y entonces, ¿qué vamos a escribir? Y síguela. No, síguela. Igual, míralo, porque es que lo que acabamos de escribir aquí fue el de Y. ¿Dónde? Ah, faltó la D. Listo. Entonces, este cambio de variable que te dice es, cada que tú veas un de Y de X, quítalo y pon más bien esto que está acá. Eso fue lo que hicimos, mira. Lo quitamos y pusimos la equivalencia. Luego sigue un igual, míralo. Entonces pongo el igual. Y la otra parte dice que donde yo llegue a ver una Y, la quite y ponga ¿qué? X, B, X. O sea, ¿qué te quedaría aquí? 2 X. Síguela, que ahí no para. Menos X sobre VX. Y se supone que cuando ya yo meto esto que está aquí, ¿ya qué es? Correcto, mira, aquí te lo dije. Cuando tú le metes esto, él enseguida te la tira a variable separable. ¿Qué es variable separable? Que ya tú vas a poder separar las variables. ¿Cómo así, profesor? O sea, las X con sus dx y las B con su db. Intentémoslo. Y mira que es bacanísimo, mira. Aquí hay un factor común, ¿sí o no? Eso, entonces, X factor común ¿de qué? De 2B menos 1. Y acá abajo, sobre BX. ¿Qué crees que va a pasar con esas X? Se cancela. Se van a cancelar, correcto. Entonces, esta vuela con esta y me queda finalmente 2B menos 1 sobre B. Pero yo observo que el de B está acá. Y acá hay pura B. O sea que esta B me la puedo llevar, como dicen ustedes, para el otro lado. ¿Me están entendiendo o no? Sí, señor. Voy a escribir aquí arribita. No van a perder el hilo. No que no quiero borrar lo que necesito que vean. Y entonces quedaría esto solito. X de B de X igual
a 2b menos 1 sobre b, y este que está positivo, entonces le restamos de este lado. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, sí. Y aquí si tú le pones un unito, entonces puedes sumar esto, y eso quedaría 2b menos 1 menos b al cuadrado, todo sobre b. Y si lo quiero acortar, eso sería x de b de x. ¿Entendieron o no? Sí. O sea que por el momento vamos por aquí. Esto es lo que está sobreviviendo. Pero ojo, no pierdas de vista, es variables separables. O sea que con este de b tienen que estar todas estas b's. Y con este de x tienen que estar la x. Entonces empecemos a migrar la b. ¿Qué está haciendo esta b aquí abajo? Dividiendo. ¿Y qué quedaría haciendo acá con el de b? Multiplicando. O sea que ya vamos b por db. ¿Qué está haciendo este de x aquí abajo? Dividiendo. O sea que pasaría a multiplicar acá a este lado, ¿sí o no? A multiplicar pues a este 2b menos 1 menos b cuadrado. ¿La están entendiendo o no? Sí, señor. ¿Y esta x qué está haciendo aquí? Multiplicando. O sea que Multiplicando. llegaría acá. Ah, pero mira que nos quedaron esta b con el de x, eso no podría estar aquí, tenemos que pasársela para acá. ¿Cómo pasa? Al O sea dividir. que quedaría 2b menos 1 menos b cuadrado. Y entonces ya no está aquí. Igual a, buenas noticias, ya pudimos separar las variables. Mira, el de x quedó con sus x y el de b con todas sus b's. O sea que ya separamos variables. ¿Qué nos falta? Integrar. Entonces, integras aquí, integras acá, y lo que te dé la integral y la simplificación es la respuesta que estamos buscando. Pero ojo, mira que siempre te toca integrar, y mira que nos toca despejar maravillosamente bien, no podemos equivocarnos. Entonces, en esta semana no voy a dejar tareas, y la única tarea que tendrás es aprender a integrar, recordar integrar, derivar y despejar. Profe Manrique, Dame. una pregunta. ¿Usted puede mandar al grupo las propiedades cuando usted mandó a cálculo 1, que es que a mí se me eliminaron? Las Sí, de integrales. yo las busco y las mando, Por sin favor. problema. No hay problema. Pregunta hasta ahí. Está bien, profe. Vamos Bien, bien. profe. Sí. Me perdí en la última parte, ¿se me podría explicar? Bueno, tenés que preguntarme puntual porque es que para yo La, saber cuál fue la última desde parte. donde está el x de b sobre dx igual a 2b menos 1 sobre b. Aquí, No, más arribita a la izquierda. acá. Sí, señor, desde ahí. Bueno, aquí estamos aplicando una propiedad que dice que si A es igual a B y B es igual a C, entonces yo te pregunto, ¿cómo serían A y C? Iguales. Correcto. Entonces, a partir de ahí te voy a explicar. Este sería como tu A. Este sería como tu B. Y esto que está acá sería como tu C. Yo lo único que hice fue volver a escribir este más cerquita del C para decirte que A y C son iguales. ¿Ya lo pillaste? Sí. ¿Ya lo pillaste? Te enredé. Más o menos. La última parte de la IC sí no lo entendí. Por dicho, no van a dejar confundir, muchachos, que soy es con el compañero. ¿Estás de acuerdo que el ejercicio decía que esto era igual a esto? ¿Hasta ahí vamos bien o ya te perdí? Señor, todo bien. Listo. Es claro que aquí hay una resta de dos cosas. Sí. Listo. Y es claro que si hay una resta de dos cosas, entonces nosotros la restamos. Y aquí está el resultado de la resta. ¿Hasta ahí va bien? Sí, señor. O sea que finalmente esto que era igual a esto, ahora esto quedó igual a ¿quién? A este de acá. ¿Estamos claros? A la operación, a la resta ya hecha, por eso. Correcto. Profesor, Entonces, esto que está aquí ya para mí no existe. Pero como yo tenía que despejar, quedaba muy lejos, entonces yo volví a escribir esto, lo volví a escribir acá tal cual.
para que quedaran estos dos cerquita y me permitiera explicarle el despeje bien. ¿Ya la pillaste? Sí, señor, ya. Listo, todo bien. Pregunta. Profesor, pues para futuro apunte así no podría utilizar punto y coma para uno no confundirse ahí. Es que igual. Ana, ¿yo cómo cambio un igual por un punto y coma? Pues ahí después del 2b menos 1 sobre b menos b1, ahí uno puede poner un punto y coma para saber uno que pasó de un lado a otro. Sí, pero ¿de dónde? Ahí en el intermedio de El intermedio, antes, donde rayó el círculo, todo. ¿Esto? Sí, después de ahí poner punto y coma. O sea que aquí pongo un punto y coma. Creo que ahí se refiere el compañero. Sí, pues yo. No, bueno, también, una flecha. Fíjate que la pregunta es, si ustedes en un examen encontraran aquí un punto y coma, ¿ustedes entenderían que esto es igual a esto? No. No, o sea que yo no puedo poner un punto y coma. Ahora les voy a poner la otra. Si ustedes encontraran aquí un entonces... Ahí. O sea, un sí, solo sí. Seguí. Soy en clase. Correcto, un sí, solo sí. O sea, matemáticamente esto tiene un significado. Eso es lo que conocen uno como un sí, solo sí. Y en lógica tiene su valor de verdad. Y no quiere decir este sí, solo sí, que esto sea igual a esto. Y como yo lo que quiero decir es que esto es igual a esto, la pregunta es ¿qué tengo que poner aquí sí o sí? ¿Ya me entienden o no? ¿Ya la tienes? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, decir que A es igual a 3, punto y coma, B igual a 5, punto y coma, bueno, sí, porque estoy separando cosas. Pero cuando yo quiero decir que dos cosas son iguales, la única forma de que me entiendan es que ahí le metan un igual. ¿Ya la pillaste, compa? Profesor, una pregunta. Contame. En la parte de la resta, ¿de dónde sacó el b sobre 1? Ya listo. Ahí, sí. Resulta que acuérdate que la sustitución, mírala cómo está, tiene un b sumado con el x de b de x. Entonces, el b que estaba aquí sumando, cuando pasa después del igual, ¿cómo pasa? Ah, ya. ¿Ya la pillas? Sí, señor. Listo. Bueno. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Tienen que preguntar porque de aquí hay que entender lo poco que alcancemos a hacer. ¿Por qué el resultado, pues, para esa integral quedó al contrario? O sea, el 2b quedó como denominador y el b de b quedó como el numerador. Bueno, ese sí es un problema de despeje. O sea, si esto que está aquí, antes de este igual, está arriba, cuando lo pasa para el otro lado, ¿cómo pasa? Denominador. Acá abajo, ¿sí me entendés? Sí. Ahora, este b que está abajo, cuando llegue al otro lado del igual, ¿dónde quedaría? Arriba, ahí lo pillas. Este de x que está abajo, si viene al otro lado del igual, ¿dónde quedaría? Arriba. ¿Sí la pillas? Ahora, profesor, ¿y por qué no lo dejó aquí abajo? Porque es que tú nunca has visto una integral con una diferencial en la parte de abajo. Y como al final nos va a tocar integrar, entonces tiene que estar arriba. Entonces por eso se tocó venirlo para arriba. ¿Sí la pillan, muchachos? Pregunten que estas dos cositas por lo menos tienen que quedar claras esta noche. Profe, ¿cuánto daría la integral de el db? Perdón, v db sobre 2b menos 1 v al cuadrado. Bueno, no tengo ni idea, me tocaría hacerla. Ahora, si la pregunta es, profesor, ¿y por qué no la hace? Porque es que resolver esos integrales de cálculo, ¿no? Entonces, por eso les digo, la parte de ecuaciones diferenciales es solo estos pedacitos. Establezca las condiciones y usted integre. ¿Ya me entienden o no? Ahora, si usted dice, profesor, es que, mejor dicho, no hay forma que yo haga esta integral, significa que en el parcial este puntico se te va a perder.
Entonces, por eso les digo, o sea, este curso es muy fácil. Mira que hemos dado dos criterios y han sido criterios fáciles. El problema es cuando llegues a la integral si la vas a poder resolver. Integral fue algo que te enseñaron en cálculo 1 y te reforzaron en cálculo 2. Entonces, supone que llegas a ecuaciones diferenciales y tienes que saber integrar a lo bien. ¿Sí estamos? Entonces, la moraleja de este pedacito de clase que estamos dando hoy es que miren que la parte de ecuaciones diferenciales es fácil porque son criterios pequeñitos. Mira, este es un criterio pequeño, este es un criterio pequeño, este es un criterio que llega hasta aquí, mira, este es el criterio. Este es un criterio que llega hasta la condición. De ahí para allá es pura matemática, matemática 1, cálculo 1, o sea, de ahí para allá es lo que viste atrás. Y sobre eso, pues yo no tengo ningún control, porque pues yo no sé qué tanto sabes. Lo que sí sé es que tienes que saberlo sí o sí. Ah, profe, la verdad es que yo no me recuerdo, entonces a ver videos de YouTube al piso para recordar cositas. Entonces, esta parte es donde ya uno empieza a preocuparse por ustedes. La solución, ver videos de YouTube al piso. Pero cuando yo les hice la cuenta de los tiempos, ¿a qué hora van a ver ustedes videos? ¿Se acuerdan la cuenta de los tiempos que levantaban a las 5 y qué tal? Sí. Pues, ¿tocarás un esfuerzo? Sí, claro, porque es que tienes dos opciones, esforzarte y lograrlo o no esforzarte y perderla. O sea, ahí no hay que saber mucha matemática para caer a cuenta. Profe, ¿y no hay forma de dar un curso de ecuaciones diferenciales sin integrar? No hay. Por eso está en cuarto semestre, después de un año de integración. Entonces, repito, muchachos, el curso de ecuaciones diferenciales es breve. Miren que lo que hemos aprendido hoy de ecuaciones diferenciales son 3 o 4 cosas. Pero eso nos va llevando a matemática fundamental, nos va llevando a cálculo 1, nos va metiendo por lados que se supone ya tú maceaste y ya aprendiste. Pregunta, porque todavía nos quedan como 20 minutos, o sea que todavía nos acaba esto. Bueno, profe, y en el caso de haber pasado por química, ¿qué vemos aquí en ecuaciones diferenciales de química? Los problemas. Profesor. Espérate, le leo un problemita de química al compañerito para que Pues, porque no he visto química. ¿Qué? No he visto química, pues. No, pero es puro química de bachillerato. O sea, no tienes que hacer un PhD en química, no, puro química de bachillerato. Escúchense, porfa, este problema que voy a leer de un libro que tengo aquí a la mano. Verás, donde dice química. No, Isabel Carmona. Química. Espérate que yo busque aquí. Química. Esto es geometría. Química, aquí es. Entonces, píllate. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí antes de que me meta en este parseo para aclararle al compañero cositas? No. No, profe. Entonces, activo rollo en esto para que me dé espacio para escribir. Con lo que hemos visto hoy, vamos a intentar hacer entre todos lo siguiente. Yo voy a leer un problema que dice, ¿dónde es que está? No lo voy a perder, ¿ve? ¿Qué dice? El uranio se descompone a una velocidad proporcional a la cantidad presente. Si inicialmente hay 10 gramos y después de 2 horas se ve que ha perdido el 5% de su masa original, hallar la ecuación que representa la cantidad restante en cualquier tiempo y B, encontrar la cantidad de uranio después de 5 horas. Ese podría ser un punto de un examen. Y ya, eso es todo. Pero entonces ahora lo voy a leer despacito y vamos a pensarlo. Lo primero que hay que entender es qué carajo es el uranio. ¿Qué es el uranio? Es un elemento de la tabla periódica de la Tierra rara, ¿no?
Y además es radioactivo, ¿no? Listo. Y palabra clave, se descompone. Se descompone. O sea que cambia. Y cuando yo escucho la palabra cambio, allí necesariamente hay una derivada. Porque cuando ustedes vieron derivada, vieron también una derivada como razón de cambio. O sea, ¿cómo cambia la función en la medida en que su variable independiente cambia? Entonces, cuando yo leo que el uranio se descompone, yo digo, wow, allí hay una derivada. Y si en el problema hay una derivada, entonces estoy frente a un modelo de ecuación diferencial. ¿Me entendieron eso? Ajá. Y entonces sigo leyendo. El uranio se descompone a una velocidad proporcional. Palabra clave en matemática, proporcional. Por ejemplo, la segunda ley de Newton dice que la fuerza es proporcional a la aceleración. Y tú la conoces así, F igual a M por A, ¿sí o no? Por ejemplo, la ley de Coulomb dice que la fuerza de atracción entre dos cargas es proporcional al producto entre ellas e inversamente proporcional a la distancia que existe entre ellas. Sin embargo, tú la conoces como F igual a K por Q1 por Q2 sobre D. Por ejemplo, la ley de gravitación universal dice que la fuerza de atracción entre dos masas es proporcional al producto entre ellas e inversamente proporcional a la distancia que existe entre las masas. Sin embargo, tú la conoces como F igual a G, M1, M2 sobre R cuadrado. Conclusión, este símbolo de proporcionalidad, matemáticamente, para escribirlo, lo cambias por un igual y una constante. Y mira que aquí vuelve a aparecer y aparece el igual y una constante. Y aquí vuelve a aparecer y aparece el igual y una constante. ¿Me están entendiendo? La relación entre esas es la constante. ¿Me están entendiendo o ya los perdí? No. Entonces, armemos el texto. A mí me están diciendo que el uranio se descompone. Pregunta, ¿qué es lo que está cambiando? Vamos, muchachos, piensen. El uranio se descompone. Pregunta, ¿qué es lo que está cambiando? El uranio. Y con respecto a quién está cambiando el uranio. Al tiempo, correcto. Y ese cambio es proporcional. Adivina qué voy a poner. Igual acá, porque es una constante. Y dice proporcional a la cantidad presente. ¿A la cantidad presente de qué? Y aquí está, mira. Este es el modelo que tenías que plantear. Pregunta, ¿es esa una ecuación diferencial? Ah, bueno. Ay, préstame ese bolso allá. ¿Cuál bolso es? No, qué pena, profe. Ah, perdón. Entonces, esto es una ecuación diferencial. Y ahora toca mirar es cómo resolverla. Yo lo que veo ahí es que es variable separable. Mira, esta U yo la puedo poner con el de U y el de T con el K. O sea que quedaría du sobre U igual a K por dt. Mira que ya la logré separar. Luego ya están separadas, ¿qué me toca hacer? Integrar. Correcto. Y esto queda logaritmo natural de U igual a K por T más C. ¿Sí la pillas? Ahora vienen las condiciones iniciales. Dice, si inicialmente hay 10 gramos, ¿cómo pongo yo eso como condición inicial? Si inicialmente hay 10 gramos, sí, pero ¿dónde va la T? ¿Primero o segundo? ¿Y la independiente dónde va? ¿Horizontal o vertical? Y entonces, ¿qué pongo? Dale. 0, 10, correcto. Y dice que después de 2 horas se ha perdido el 5% de la masa original. Dámela. Correcto, porque se perdió el 5%, o sea que se perdieron 0,5 sobre I de 9.5.
Ahora, profesor, ¿y por qué ese problema nos da 2 puntos? Pues claro, porque la ecuación diferencial se le metieron 2 constantes. ¿Ya la pillas? Y pana, ese es un problema de química. Y le leo el siguiente, por ejemplo, en una reacción química la sustancia M se transforma y ta. Le leo la tercera. Sabemos que un material radioactivo se desintegra proporcionalmente. ¿Sí me están entendiendo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. eso les voy contando. Sí, profe. Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales. Bueno. Allí esa pregunta es excelente. Pánelo la pregunta. Resulta que esto es T y esto es U. ¿Sí o no? Entonces tú, donde está T, le metes 0, donde está U, le metes 10. Y después, a donde está T, le metes 2, y donde está U, le metes 9,5. Y se te forma un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces, cuando tú resuelves el sistema por sustitución, por reducción, por igualación, por Kramer, por cualquiera de esos de la álgebra, entonces ya tú verás que encuentras primero, si encuentras T o encuentras U. Pero mire de lo que estoy hablando, se genera un sistema de ecuaciones lineales. Eso lo da uno en noveno de bachillerato. Que el profesor te habló del método de reducción, el método de igualación, el método de sustitución. O sea, eso se supone que tienes que repasarlo porque lo vamos a necesitar en algún momento. ¿Y ahí la C sigue siendo C o qué? Es que cuando tú encuentras el K y el C, pues ya la C tiene valor y la K también. ¿Sí me entendés? Porque acuérdate que tú tienes valor de U y tienes valor de T. ¿De quién no tienes valor? De K y de C. Entonces, cuando armes el sistema de 2 por 2, es un sistema en K y en C. Y cuando lo resuelvas, te entregará el valor de K y el valor de C. Sí, para matar el logaritmo. Pero miren que ya estuvimos casi las 3 horas, de las cuales como casi 2 fueron de clase. Miren que la parte de ecuaciones diferenciales fue breve, fue poquita, pero la parte en donde nos tocó viajar por todas las materias, en eso no las pasamos. Entonces, porfa, si no sabes integrar o se te olvidó, empieza a mirar videitos por ahí. Esos videos de YouTube demoran un máximo 10 minutos. Entonces bajas uno y lo miras. Por ejemplo, pone integrales por parte. Y lo baja, entiende, y ahora pone fracciones parciales y baja, y ahí vas recordando un poquito de cada cosa. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Entonces, Bien, profe. les vuelvo a hacer la pregunta. ¿El método anormal está bien? Sí, profe, está bien. Sí, señor. Excelente, profe. Sí, excelente. Pues entonces, en el momento en que se aburran de que yo viaje en el tiempo, entonces me dicen y la cambiamos, sin problema. Hablemos de la asistencia. Hablemos de la asistencia. En este momento les estoy colocando en el chat de aquí del Zoom un link que es un formulario de Google. Por favor, tócalo y lo llenas. Ahí te pido unos datos. El código de este grupo es el 112. Entonces te va a tocar escogerlo, mejor dicho. Ábranlo y empiecen a llenarlo por si tienen pregunta. El código es tu cédula. Ahí hay una pregunta de si tienes horario especial o algo así. Es porque hay unas personas que no se han podido matricular porque el crédito ICETEC no ha salido o cosas así. Entonces ahí me dice si sí o si no. Hay otra pregunta por ahí que dice que si puedes entrar a la plataforma.
Entonces, por ejemplo, los que no se han matriculado no pueden entrar, entonces me dices que no. Entonces, porfa, llénenlo en estos 4 minuticos que faltan, por si tienen alguna pregunta que no pueden contestar, entonces me la pregunta y yo con mucho gusto te hago la claridad. Profe, me dices que necesito un permiso. Tenés que abrirlo con el institucional. ¿Sí me entendés? O sea,